Como sabéis, son muchos los que en las redes sociales aseguran que podemos conseguir todo aquello que nos propongamos. De hecho, algunas frases se han hecho virales, ¿no? que dicen los jóvenes porque se repiten continuamente. Una de ellas es esta que dice, si puedes soñarlo, puedes conseguirlo. Se le atribuye originalmente a Walt Disney. Y otra es, nada es imposible. En inglés creo que es impossible is nothing, que sabéis que es el lema de una conocida marca deportiva, aunque originalmente son palabras del campeón del mundo Muhammad Ali. Es cierto que con dedicación y mayor esfuerzo, todos nosotros podemos conseguir cosas que no imaginábamos que podíamos lograr. Pero una cosa es eso y otra es asegurar que podemos conseguir todo lo que nos propongamos. La realidad es que la mayoría de nosotros fracasamos en la mayoría de nuestros intentos. El problema es que no salimos en las redes para testificar, ¿no? De yo intenté hacer este sueño, pero no lo logré, ¿no? Los que salen son la pequeña fracción que lo consiguen y a veces pues habría que ver si lo han conseguido de verdad, ¿no? Ahora, nos molesta reconocer que tenemos limitaciones. Nos molesta reconocer que a veces nuestras expectativas son mucho más altas que nuestras capacidades. Nos gusta pensar de nosotros mismos que somos como pequeños dioses, que tenemos la capacidad de lograr todo lo que nos propongamos. Para alivio nuestro, hay algunas personas que sí son conscientes de sus limitaciones, pero que recurren a Dios. Pero también hay un error en estas personas. ¿Por qué? Porque recurren a Él como el que tiene el poder para cumplir los sueños de ellos. Y no es así como la Biblia nos habla de Dios y nos presenta a Dios. Ciertamente Dios es todopoderoso para hacer todo aquello que se propone en su sabia voluntad, no para hacer la nuestra. Y lo que Dios se propone en su sabia voluntad, y esta es la buena noticia con la que vamos a comenzar este estudio y esta carta, es muchísimo mejor que el mejor de nuestros sueños. Dios se ha propuesto tomar al hombre que formó del barro y sentarlo en un trono en los cielos. Al hombre que formó del barro y que cayó en desgracia por su pecado y por su rebelión, y por causa de su Hijo Jesucristo, perdonar sus pecados y llevarlo al cielo. Decidme si hay un plan más glorioso y más elevado que este. Y esto es, como digo, lo que nos va a decir el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, entre otras cosas, en el primer capítulo. Y vamos a considerar una serie de cuestiones hoy, después de leer los 3 primeros versículos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para entender un poco esta carta, tendríamos que recurrir, y tenemos el privilegio de que podemos recurrir al libro de los Hechos, en el cual Lucas nos cuenta cómo fue fundada esta iglesia. Y vamos a leer unos pocos versículos también en Hechos, en el capítulo 19, que nos van a dar un poco de luz acerca de cómo fundó Pablo esta iglesia y de quiénes eran los efesios también. Y leemos, por ejemplo, en los versículos 8 a 10 del capítulo 19 de Hechos. Bueno, vemos que esto pertenece al tercer viaje misionero, lo podemos leer un poco más arriba en el 18:20. Bueno, pues ahora no lo encuentro, pero bueno, si leemos el contexto nos damos cuenta de que es el tercer viaje misionero. Y en el 19:1 leemos que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. O sea que el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero llega a Éfeso. ¿Y qué hace allí? Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, como era su costumbre, sabéis, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Así que el método de Pablo fue el que empleaba siempre que había una sinagoga. Entraba y predicaba, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Y estuvo por espacio de 3 meses, dice el texto. 3 meses fueron suficientes para que aquellos que creían, que tenían fe en el Señor, fuesen apartados, sacados de allí e instruidos aparte, formados con más profundidad, en la escuela de uno que se llama Tirano. El nombre es feo, ¿verdad? Quiere decir soberano, déspota. Es un nombre que no pondríamos hoy a nuestros hijos. Entonces este es el tiempo, o a partir de aquí podemos calcular el tiempo que Pablo pasa en Éfeso. 3 meses más 2 años.
¿Os acordáis cuánto tiempo pasó en Tesalónica hasta que estableció la iglesia? Predicó en Tesalónica por 3 días de reposo. Es decir, el tiempo mínimo que estuvo allí fueron 3 semanas. Se cree que fue un poco más de tiempo, pero en cualquier caso, muy poco en comparación con este otro periodo, ¿verdad? De 3 años, o sea, de 2 años y 3 meses que pasó en Éfeso. Ahora, ¿quiénes eran los efesios? Pues leemos en los versículos 18 y 19 de ese mismo capítulo. Dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos, fijaos otra vez, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Y seguía creciendo y prevaleciendo la palabra del Señor. Y después en los versículos 26, en el versículo 26, un tal Demetrio, que hacía templecitos de plata de la diosa Diana, cuando escucha la predicación de Pablo, dice, este tío me arruina. ¿Por qué? Versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Es decir, este hombre ve peligrar su negocio, ve peligrar la fuente de sus ingresos y claro, toma medidas, ¿no? Y cuando cuenta esto a los demás plateros y a los devotos de Diana, se forma un tumulto impresionante. Y en el versículo 34 leemos que cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. ¿Os imagináis qué espectáculo? 2 horas de enardecimiento idólatra gritando, grande es Diana de los Efesios, ¿no? Unos por fe, otros por ganancia. Así que, ¿quiénes eran los efesios? Pues como la mayoría de los pueblos de la antigüedad, eran idólatras, hechiceros, supersticiosos y gente que vivía sumidos en las más densas tinieblas espirituales. Pero a estas personas llega el Evangelio, por medio del apóstol Pablo, y a muchas de estas personas, a todos los escogidos de Dios, por supuesto, el Evangelio los saca de ese reino de tinieblas para trasladarlos al reino de su amado Hijo. Eso nos recuerda a todos nosotros hoy en día que ese mismo Evangelio, que es poder de Dios para salvación, tiene también poder para llamar a muchos que están sumidos en muchos vicios y pecados y sacarlos a la luz y llevarlos a la libertad y a la gloria que hay en Cristo Jesús. Ese Evangelio que nosotros tenemos el deber y también el privilegio de predicar a nuestro alrededor. Así que ya tenemos una visión en Hechos de quiénes eran los efesios y del tiempo que pasó allí Pablo. Ahora vamos a ver brevemente algunos parecidos y diferencias con otras cartas del apóstol. Y os digo esto porque, bueno, Efesios, como sabéis, es una de las 4 cartas escritas desde la prisión, probablemente desde el primer encarcelamiento en Roma, en el que sabéis que Pablo gozaba de una situación de semilibertad, y donde se cree que escribió esta carta junto con Colosenses, Filipenses y Filemón. Ahora, muchos han notado que hay una semejanza notable, perdonadme la expresión repetida, con Colosenses. Muchos temas son recurrentes, se repiten en una y otra carta. Por eso algunos teólogos les han dado el nombre de las epístolas gemelas. Es fácil, ¿no? Pero creo que debemos notar, así como que hay semejanzas, que también hay importantes diferencias. Es decir, no tenemos 2 cartas iguales, ¿no? Colosenses y Efesios tienen mensajes diferentes y enfoques diferentes. Y me gusta mucho el comentario de un buen teólogo holandés, que ya está con el Señor, Luis Berkhoff. Ana se reirá de cómo lo pronuncio. Bah, pero me entendéis, ¿no? Eso pone en mi libro. Y dice, en tanto que Colosenses trata de Cristo como cabeza de la Iglesia, Efesios se preocupa de forma más enfática de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Es interesante esto, ¿no? Colosenses se centra en Cristo como cabeza de la Iglesia y de todas las cosas en realidad, y Efesios se concentra en la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Me parece una buena distinción. Ahora, hay 2 detalles que llaman la atención al leer esta carta en relación a otras cartas del apóstol Pablo. El primero es que no contiene saludos personales. Si miráis un momentito así a vista de pájaro al capítulo 6 al final, donde están siempre los saludos, veréis que no, que simplemente hay un comentario acerca de que aprovecha que Tíquico tiene que ir para allá y dice, le envío la carta. Pero no saluda a nadie. Para muchas personas esto es algo extraño, teniendo en cuenta que el apóstol Pablo pasó allí 2 años y 3 meses. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Roma no había estado nunca, y en el capítulo 16 de Romanos saluda a 26 personas, más las iglesias que están en su casa. Entonces algunos dicen, aquí hay algo que no es
que no es típico del apóstol, ¿no? Como la ausencia de saludos. Otro detalle que llama la atención es que esta carta no contiene respuestas a problemas concretos de la congregación. Quiero decir, la inmensa mayoría de las cartas de Pablo, por no decir todas, son una respuesta a problemas concretos que se estaban dando en cada congregación. ¿Os acordáis de Corintios, por ejemplo? Dice, he sido informado acerca de vosotros por los de Cloé que hay entre vosotros divisiones. Y entonces habla de las divisiones. Y luego más adelante dice, en cuanto a lo que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y habla del matrimonio y de los problemas del matrimonio y de la soltería. Después dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Claro que hay resurrección de los muertos. Y escribe el capítulo 15. Y así en todas las cartas. Es decir, circunstancias, problemáticas que se estaban dando en el seno de las iglesias locales eran el tema que movía a Pablo a escribir sus cartas, tratando de corregir todos estos problemas o errores, ¿no? A veces de doctrina, como hemos visto en Tesalonicenses, a veces de práctica y a veces de doctrina y de práctica, o casi siempre, ¿no? Ahora, esto ha llevado a algunos a pensar que esta carta, que tiene esos dos rasgos diferenciales, no hay saludos y no trata problemas específicos de la Iglesia, al menos de manera explícita, hace que vean la carta como una encíclica. ¿Sabéis lo que es una encíclica? Yo lo he descubierto hoy. Voy a ser sincero, como oigo hablar mucho de las encíclicas papales, es algo de lo que no hago mucho caso, ¿no? No me gusta mucho, pero mirad, como suele suceder muchas veces, personas que no están acertadas en todo, sí están acertadas en el uso de algunas expresiones. Y una encíclica es una circular enviada a todas las iglesias de una zona, que no trata temas particulares de ninguna de ellas, sino generales, de interés para todas. Así que esta carta parece coincidir con ese esquema de una encíclica, ¿no? No trata asuntos particulares de la iglesia en Éfeso, sino asuntos que pueden ser interesantes a todas las iglesias de Asia Menor. Bien, pues esto es una cuestión interesante, ¿no? Y además, los que consideran que esta carta tiene forma de encíclica se apoyan en un hecho importante, y es que en el capítulo 1, versículo 1, esto que dice los fieles y santos en Cristo Jesús que están en Éfeso, pues muchos de los manuscritos mejores y más antiguos no dicen que están en Éfeso. ¿Entendéis? Dice a los santos y fieles que están en Cristo. Con lo cual, ahí lo tienes. Esta carta no va dirigida a una iglesia concreta, sino que es una encíclica dirigida a un conjunto de iglesias. Bueno, os voy a ahorrar todo el rollo de la demostración de por qué en Éfeso tiene aquí su lugar. Simplemente que, bueno, que esto es una forma que algunos le dan a la carta, ¿no? En un sentido, todas las cartas del Nuevo Testamento, sean escritas por Pablo, sean escritas por Pedro, Juan, Judas, o quien sea el autor de Hebreos, tratan temas específicos de iglesias locales que son útiles para todas las iglesias, ¿no es así? Lo que pasó en Galacia, pues a lo mejor no tiene mucho que ver con nosotros en el sentido de que no hay judaizantes ahora, pero puede haber otras personas cuyas creencias o cuya confesión de fe mezcla las obras con la fe, ¿no? Pues es interesante para nosotros, aunque no estemos en el mismo caso concreto de los Gálatas. Y así con todas las cartas, ¿no? Eso solo por hacer una distinción. Ahora, vamos a pasar a considerar brevemente el tema y el propósito de la carta. ¿Cuál es el tema? Pues el comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma dice, una de las palabras claves en esta carta es misterio, la cual aparece 7 veces. En la primera declaración, Pablo nos dice que Dios está revelando ahora el misterio de su voluntad, que es reunir todas las cosas en Cristo. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La gran evidencia de que esta redención cósmica está ocurriendo ya es la Iglesia. En la Iglesia Dios está uniendo al judío con el gentil, y esto significa entonces que la Iglesia es central en el propósito de Dios para este mundo, porque es una señal de la reconciliación final de todas las cosas en Cristo. Eso es interesante cuando vayáis viendo el contenido de la carta, cómo se ajusta a lo que dicen aquí, ¿no? Dice después una serie de cuestiones acerca de la Iglesia, que para estos estudiosos es el tema central de la carta, ¿no? Dice, la Iglesia es la posesión preciosa de Dios, una colonia en la cual el Señor de la historia ha empezado a formar una humanidad renovada a su propia imagen. La Iglesia es también una comunidad donde el poder de Dios para reconciliar a las personas con Él mismo se experimenta y se comparte en relaciones transformadas. Es un nuevo templo, un edificio de personas cimentado en la revelación segura de lo que Dios ha hecho en la historia. La Iglesia es un organismo en el cual el poder y la autoridad se ejercen siguiendo el modelo de Cristo. Sabéis que el apóstol Pablo, a partir del capítulo 5,
va a hablar de esta frase, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿no? Las casadas a sus maridos, los hijos a los padres, los esclavos a los amos. ¿Pero cómo? Va a poner un modelo de autoridad, no como este mundo entiende la autoridad, sino según el ejemplo de Cristo, es decir, basado en el amor. Dice después, la Iglesia es una avanzada en un mundo oscuro, en espera de la redención final. Y sobre todo, la Iglesia es la novia que se prepara para la llegada de quien la ama, su esposo. Entonces esta es una especie de compendio, resumen, que me parece interesante, por eso lo menciono, de los temas que vamos a encontrar en esta carta, ¿no? Ahora, podemos hablar también de propósito. ¿Y qué diferencia hay entre tema o temas y propósito? ¿Qué pensáis? Hay una relación estrecha entre ambas cosas, pero no es lo mismo. ¿Nadie dice nada? Pues una cosa son los temas que el apóstol desarrolla en una carta y otra cosa es el propósito que persigue al desarrollar esos temas. Es decir, sí, desarrolla esos temas, pero ¿con qué propósito? ¿Veis? Claro, hay una conexión entre ambas cosas. Los temas se desarrollan en respuesta a un propósito. El apóstol tiene un propósito en la mente cuando escribe. Y esta vez he consultado, sabéis, a mi favorito, a mi querido Hendriksen. No podía pasar el estudio sin hacer una... No me he traído el libro para promocionarlo, pero ya sabéis que me gusta mucho. Y Hendriksen hace 3 observaciones que me parecen interesantes en cuanto al propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta. Dice, Pablo escribe esta epístola con el fin de expresar a los destinatarios su satisfacción por su fe centrada en Cristo y su amor para con todos los santos. Capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. O sea que es evidente que este era uno de los propósitos, ¿no? Pablo quería hacer saber a los hermanos que estaba gozoso por ver su progreso en la fe. También aprovecha el viaje de Tíquico hacia Colosas, dando la oportunidad a Pablo de enviar cálidos saludos. Y esto lo vemos en el 6:21, cuando dice, saludad a todos los santos. No, pues esta nota la he tomado mal. Es que no estoy en... Me he pasado de carta. Sí, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Otro propósito, diferente. Dice, otro propósito estrechamente vinculado fue el de escribir sobre la gloriosa gracia redentora de Dios para la Iglesia, derramada sobre ella a fin de que fuese una bendición para el mundo y pudiese así glorificar a su Redentor. Y así deja claro que no son las buenas obras, ni siquiera la fe, sino únicamente el bondadoso, eterno plan de Dios en Cristo, el verdadero fundamento de la Iglesia. Y de ese modo sigue relacionando Hendriksen el contenido de la carta con este propósito, demostrar o expresar la gloriosa redención que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Y es interesante porque los 3 primeros capítulos se ocupan profundamente de este tema. Y el tercer propósito, este es el más curioso, el que más me ha llamado la atención a mí y seguro que también a vosotros. Dice, es posible que al escribir esta carta el apóstol también tuviera el propósito de establecer un contraste entre el Imperio Romano, del cual era prisionero, y la Iglesia. ¿Habíais oído esto? Yo creo recordar que hace muchos años, cuando leí este comentario, lo leí, pero se me había olvidado. Dice, siendo así, el embeleso de Roma bien pudo haberle sugerido la gloria de la Iglesia. El severo dictador romano que gobernaba sobre un vasto pero limitado dominio, en contraste con el bondadoso Señor de la Iglesia, soberano sin límites de todo. Su consolación política a fuerza de poder físico, habla de Roma, en contraste con la unidad orgánica de la Iglesia en el vínculo de la paz. El poderío militar del Imperio Romano, en contraste con la armadura espiritual de la Iglesia, que sabéis que es dada a los creyentes para resistir, no para atacar, ¿no? Para resistir y para poder estar firmes en el día malo. Y el fundamento temporal del Imperio Romano también, sujeto a cambios y caídas, como sabéis bien, porque la historia así lo demuestra, con el eterno fundamento y duración sin fin de la Iglesia. Así que es otra forma de ver la carta, ¿no? Como si Pablo en su propósito quisiera decir, bueno, lo más glorioso que conocemos ahora a nivel humano es el Imperio Romano, ¿no? Pues el Imperio Romano en comparación con la Iglesia es nada. Es un nada. Va a desaparecer y su gloria, pues como dijo del templo en Jerusalén, ¿no? No va a quedar piedra sobre piedra. Pero la Iglesia es el edificio de Dios eterno y permanente. Pues vamos ya con algunos detalles acerca de la introducción
Y como soy consciente de que ya os he dado muchos datos, voy a ser escueto con los detalles de la introducción de los 3 primeros versículos y me voy a centrar en uno en particular. Vemos que Pablo afirma ser su autor y otra vez, como en muchas de sus cartas, ¿no? No importa que escriba a amigos, no importa que escriba a iglesias que tienen problemas graves o a iglesias que no tienen problemas, a Pablo le gusta decir, y se ve en el deber de decir, que escribe como apóstol de Jesucristo. ¿Para qué? Para que los destinatarios, aquellos que reciben la carta, tengan claro que no están recibiendo palabra de hombres. No están recibiendo las opiniones o las ideas de un mero hombre. Están recibiendo instrucción de parte de Dios por medio de su apóstol. De su apóstol que, como el resto de los apóstoles, cuando escribieron las escrituras estaban inspirados. Y esto es un tema importante, ¿verdad? Sabéis que muchas personas se acercan a la Biblia y te dicen, bueno, pero es que este libro al final son palabras de hombres. Bueno, nosotros creemos que son palabras de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, quien nos está hablando detrás de estas líneas no es Pablo el hombre, sino Pablo el apóstol inspirado por el Espíritu de Dios. Eso cambia mucho la cosa, ¿verdad? Tristemente en la cristiandad, hoy en día, podría decir sin temor a equivocarme, que la mayoría no lo ve así. La mayoría ve en la Biblia palabras de hombres que pueden estar acertadas como pueden estar equivocadas. Esto es una tragedia. Porque al tener esta consideración de la palabra de Dios, quitamos el fundamento espiritual de debajo de nuestros pies y nos entregamos a la más absoluta incertidumbre. Es la palabra que me viene ahora a la mente, ¿no? Ahora, Pablo dice esto, y dice que escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Me vais a permitir que el asunto de que están en Éfeso lo pase por alto. Si queréis, hay muchos comentarios y muchas discusiones al respecto. Pero vamos a ver esto de los santos y fieles. Ya sabéis que para la Iglesia Católica los santos son aquellas personas que han vivido una vida tan diferente del resto de los mortales que se los considera en un estrato superior, ¿no? Son santos por causa de su vida y obra, diferente al del resto de las personas. Pero lo que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, es que los santos son todos aquellos que han creído en Jesucristo. Fieles aquí tiene ese sentido, no de su fidelidad propia, sino de su fe. Los santos son los que tienen fe en Cristo Jesús, los que han puesto en Él su confianza, que han sido apartados por el Espíritu Santo para creer en Él. Es decir, los santos, dicho con mis palabras y de otra manera, son personas que pueden tener vidas tan imperfectas como la tuya y como la mía, porque lo que los hace santos no es su propia fidelidad, sino su fe en aquel que vivió una vida perfecta y murió por ellos, en Cristo Jesús. Y esto ya lo hemos afirmado y asentado en otras introducciones de otras cartas. Y gracia y paz a vosotros es el saludo habitual del apóstol Pablo en sus cartas. Tiene David Burr un comentario muy interesante de cómo fue evolucionando el saludo del apóstol Pablo desde la que se cree que es su carta más temprana hasta sus últimas cartas, pero también ese es un tema que voy a pasar por alto ahora. Ahora, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es que si tenemos paz para con Dios, es por la gracia que Dios nos ha mostrado por medio de su Hijo Jesucristo. Es por medio de Él y solamente por medio de Él que todos nosotros, cristianos, estamos en paz con Dios, por medio de su Hijo. Ahora, dice después que Dios, bendito, es una expresión de alabanza. De hecho, todo lo que vamos a encontrar después es una expresión de alabanza, todo el capítulo 1 a Dios por su redención. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y fijaos en la expresión, en el verbo que está en pasado. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Y después leeremos que parte de esa bendición, o toda esa bendición, mejor dicho, sucede antes de la fundación del mundo. ¿Lo veis? Versículo 4. Es decir, nos bendijo en el pasado. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y claro, ahí es donde uno se da cuenta de que tiene que quitarse el calzado porque estamos hablando de cosas muy elevadas, ¿no? Estamos hablando de que el plan de Dios para ese ser humano que todavía no existía, que solo estaba en su mente, iba a ser de una bendición tremenda y especial que vamos a ir desarrollando poco a poco en las siguientes semanas, que iba a ser por medio de Cristo y que iba a ser no para toda la raza, no para toda la descendencia, sino para los escogidos de Dios. Porque Dios, el soberano, tiene derecho a escoger a sus amados. Esto lo veremos en días sucesivos. Hoy vamos a notar simplemente cómo ese bendijo está en el tiempo pasado. Y dice también que es una bendición espiritual en los lugares celestiales.
Ahora, ¿alguno de vosotros ha estado en los lugares celestiales? No me refiero a si ha volado en avión o si ha subido al Teide. Si has subido al Teide, ves un mar de nubes a veces por debajo, maravilloso, precioso, y te da la sensación de que estás en el cielo, ¿no? O que estás por encima del cielo. Pero no me refiero a eso. Me refiero, y sabemos a qué me refiero, al hecho de haber visto al Señor de la Gloria en su reino, en su paraíso, ¿no? Nadie ha visto eso. El apóstol Pablo lo vio. Dice él, como si hablase en tercera persona, ¿no? Conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿no? Donde vio cosas que no les ha dado al hombre expresar. Esto creo que es en 2 Corintios, no me acuerdo del capítulo ahora, ¿no? Pero sabéis de qué parte estoy hablando. Ahora, ¿por qué puede afirmar el apóstol con rotundidad que entre esas bendiciones pasadas está el hecho de que un día todos nosotros, sus hijos, tengamos un lugar en el cielo? Porque a diferencia de nosotros, que tenemos muchos planes y propósitos que no vamos a poder cumplir, Dios tiene la capacidad de cumplir todo lo que se propone. Por eso Él puede hablar en pasado de cosas que están en el futuro. Por eso Él puede afirmar que ha sucedido lo que todavía no ha sucedido. Qué cosa maravillosa es esta, ¿verdad? Vamos a verlo ilustrado en Romanos capítulo 8, en ese otro texto favorito al que tantas veces acudimos y que nos describe lo que es la cadena de la salvación. Y fijaos en los tiempos verbales. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Está hablando de los que son llamados por el Señor. Dice, a los que antes conoció, pasado, también los predestinó, pasado, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, pasado. Y a los que llamó, a estos también justificó, pasado. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y fijaos que otra vez pone un evento futuro, como es nuestra glorificación, con un tiempo verbal pasado. ¿Por qué? Porque para Dios, en la mente de Dios y en su designio, su plan de salvación es como si estuviera consumado. ¿Qué quiere decir? Que ni uno solo de los suyos se va a perder o se va a apartar del propósito que Dios tiene para él. Y el propósito que Dios tiene para nosotros es nuestra gloria. Nuestra gloria juntamente con su Hijo. Llevarnos a los lugares celestiales. Cuando uno lee esto, tiene que pellizcarse espiritualmente, ¿verdad? Y preguntarse, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creer en una bondad y en una gracia tan grandes de parte de Dios para alguien como tú y como yo, que no merecemos sino su juicio y su ira? Es algo absolutamente impresionante. Por eso Pablo comienza esta sección diciendo bendito, bendito sea Dios, ¿no? El Padre nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, y a lo largo de la carta se va a repetir una expresión que es las inescrutables riquezas de Cristo. Y es que todas las riquezas de Dios que son de Cristo también, vienen a nosotros única y exclusivamente por medio de Cristo. Y alguien dirá, ¿por medio del Espíritu? Claro, el Espíritu Santo toma lo que es de Cristo y nos lo trae, nos lo da. ¿Quieres saber qué cosas tiene el Espíritu Santo maravillosas para ti? Todas las cosas de Cristo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y esto es algo hermoso también, ¿no? Y después está esta otra expresión que es en la que me quiero detener un poco más. En los lugares celestiales. Esto me ha llamado la atención esta vez. ¿Qué quiere decir en los lugares celestiales? Es una expresión que se repite varias veces en esta carta. En el capítulo 1, versículo 3, lo acabamos de ver. En el 1:20, mirad, dice, hablando del poder de Dios y de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Capítulo 2, versículo 6. Habla de nosotros que espiritualmente, dice, juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Espiritualmente ya estamos allí, físicamente todavía no. Pero es lo que el apóstol declara. Capítulo 3, versículo 10. Dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, a los seres angélicos, entendemos que los ángeles de Dios, en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estos seres magníficos, en gloria y en poder, mucho más que nosotros, moran donde mora Dios, en los lugares celestiales.
Y dice después el capítulo 4, versículo 10, dice que el que descendió, está hablando de Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí no dice los lugares celestiales, dice por encima de todos los cielos. Es decir, la imagen que creo que el apóstol nos quiere dar para nuestra mente, para nuestra imaginación, es que el Señor Jesucristo, después de haber descendido a lo más bajo, a la tumba, después de morir como un maldito por nuestra causa y ser sepultado, asciende por encima de lo más alto que nosotros conocemos. ¿A dónde? A los lugares celestiales, donde está sentado a la diestra de Dios, donde espiritualmente estamos nosotros con Él. ¿Y cuál es la maravilla? La maravilla, hermanos. No es solo pensar en algo que ahora no podemos ni imaginar, y es que tú y yo, siendo como somos, qué pena, como somos, por la gracia del Señor en Cristo, tenemos un lugar a su lado, en el cielo. Y que para tener ese lugar en el cielo, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, tuvo que venir a este mundo y humillarse hasta lo más bajo, para tomar sobre Él, sobre sí mismo, tu maldición y la mía. Y sufrir la ira de Dios por causa nuestra. Por eso digo que si es asombroso pensar dónde vamos a estar un día, es asombroso pensar hasta dónde ha descendido el Señor en Cristo Jesús para salvarnos y para buscarnos. Es algo que hace explotar el corazón de Pablo de asombro y de adoración, y debería hacer explotar el nuestro, y debería elevarnos por encima de todos los problemas de esta vida. ¿Has tenido aquí en este mundo alguna vez un privilegio grande? Una vez me contaba uno que venía en el avión y venía ahí apretado y le dijeron, sobra una plaza en primera fila, en primera clase. Y lo llevaron a primera clase y se pegó un viaje transatlántico maravilloso con las piernas extendidas. ¿Y qué es esto? En comparación de tener un lugar en el cielo. Otro me dijo una vez que le invitó el presidente de un prestigioso club de fútbol, el segundo mejor de Madrid, al palco presidencial en el Bernabéu. ¿Y qué es esto? ¿Qué privilegio es este? Estos son menudencias, estos son cosas ridículas, al lado del privilegio que todo hijo de Dios tiene ya asegurado. Que el Hijo de Dios ha descendido a lo más bajo para tomar el barro de la tierra y llevarlo a su trono. La expresión del teólogo escocés, de cuyo nombre no me acuerdo y José no me ha dicho, es barro entronizado. Qué expresión, ¿no? ¿No es sorprendente? Ahora, os hago una pregunta. Bueno, primero leemos un texto. Esto que está expresando Pablo, todo lo que creo que esta carta contiene, toda esta idea que podemos encontrar en el concepto los lugares celestiales, lo encontramos en la oración intercesora del Señor Jesús, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que dice así. Juan 17, versículo 24. Mirad, son palabras del Señor Jesús muy poquito antes de partir de este mundo. Dice, Padre, aquellos que me has dado, notad esto, ¿no? No todos, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo veis? Este era el plan de Dios desde antes de los tiempos, desde antes de la eternidad, y esta es la expectativa que el Hijo de Dios tiene poco antes de ir a la cruz. Que esto se haga realidad, que me los des, que vean mi gloria. Quiero tenerlos conmigo y contigo. Quiero darles un lugar a nuestro lado. Quiero que pasen la eternidad con nosotros. Hermanos, qué pequeño me siento para valorar esto. Me siento como un topo tratando de ver un paisaje. Sabéis que los topos son ciegos, ¿no? Viven bajo tierra. Me siento como un topo tratando de ver una gloria que me excede mi capacidad. Pero esto es lo que Dios ha propuesto con nosotros, con el barro tomado de la tierra. Que veamos y que participemos de la gloria de su amado Hijo. Y dirá, ¿pero el Hijo no tenía gloria antes? Claro que tenía gloria. La gloria del Padre es del Hijo, la misma. Pero es que el Padre quiso ponerle en el lugar más alto, después de su muerte en sustitución de los pecadores. Quiso hacerle el centro de todas las cosas, el centro de todos los universos, de reunir todas las cosas en Él para que todas las cosas
proclamen la gloria de Cristo perpetuamente. Y también tú y yo, pequeños. Qué maravilla. Ahora viene una pregunta con la que voy a terminar la introducción para no perder el buen sabor de estos pensamientos con los que quiero que nos quedemos. Y es que la epístola a los Efesios tiene 6 capítulos, ¿no? Y los lugares celestiales son mencionados de esa manera hasta el capítulo 3. Entonces la pregunta es, ¿por qué los capítulos 4, 5 y 6 no mencionan los lugares celestiales? Y la respuesta es porque los capítulos 4, 5 y 6 se concentran en explicar cómo debemos vivir en la tierra aquellos que tenemos un lugar en el cielo. Una buena manera de entender la carta, ¿no? Esta no la he leído por ahí, la he visto con esta expresión de en los lugares celestiales, ¿no? Primero se dice cuál es nuestro lugar, según el plan eterno de Dios, para que a la luz de esta realidad ya consumada por medio de Cristo Jesús, podamos tener todas sus riquezas y toda su gracia y ser llenos de su Espíritu para vivir de la manera que conviene en este mundo. Y esto implica, por supuesto, las relaciones entre nosotros, y esto implica también la manera en que debemos servirnos y edificarnos con los dones que Él nos ha dado, y esto implica también la manera en que debemos desvestirnos de la vieja manera de vivir y ser revestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y esto implica también cómo debemos vivir también como hijos de luz en un mundo de tinieblas, dando testimonio a todos de que hay una esperanza en el Señor Jesús. Y esto implica también cómo tenemos el privilegio y la capacidad de parte de Dios de defendernos de los poderes de las tinieblas para poder resistir el día malo y estar firmes. Es decir, los 3 siguientes capítulos no hablan de los lugares celestiales porque hablan de cómo tenemos que vivir todavía aquí en este mundo, los que pertenecemos a los lugares celestiales. Qué maravillosa es esta carta. Y qué equilibrado y acertado es su contenido. Y sabes, me da igual si es una encíclica o si es una carta dirigida a Éfeso, porque es una joya para ti y para mí, para los cristianos de todas las épocas, que espero que a lo largo de las próximas semanas apreciemos en mayor profundidad. Que el Señor bendiga su palabra y bendito sea Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Amén.